Vamos a mirar el tema de la sanidad divina. Es un tema que viene pues anexo a nuestra consideración de la palabra del Señor en el tema preciso de la enfermedad, la sanidad divina. Hemos procurado madurar nuestro entendimiento de lo que es la enfermedad desde la óptica adecuada, a saber, con los datos y la información que proviene de la Biblia. No sólo pensar de la enfermedad de forma precisa, sino piadosa, tanto en sus realidades como en sus deberes, y así seguirnos ajustando al carácter de un verdadero cristiano en toda providencia. Junto con las consideraciones de la enfermedad viene la consideración de la salud, donde nos será también necesario ajustarnos a las Escrituras, no sea que tengamos un concepto bíblico de la enfermedad, pero un concepto humano y equivocado de la salud. Por eso consideraremos algunos asuntos puntuales acerca de la salud como un don de Dios. Y es un don de Dios porque Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Primera medida, entonces, ¿cómo deberíamos considerar la salud? En primera medida, ¿cómo deberíamos considerar la salud? Primero, como un don de Dios hacia pecadores con una humanidad débil en un mundo hostil. ¿Cómo deberíamos considerar la salud? En primera medida, como un don de Dios hacia pecadores con una humanidad débil en un mundo hostil. Los datos que nos da la Biblia señalan hacia una humanidad caída, donde se propagó el pecado y la muerte a todos los seres humanos, donde la corrupción de nuestra naturaleza hace sentir su rigor en toda nuestra humanidad, donde al nacer venimos a un mundo caído, hostil, y todo por la maldición del pecado en general, y por pecados particulares, reprensiones divinas y debilidad natural. Siendo esto verdad, ciertamente entonces estar sano es un don de Dios. Es un don divino. O sea que solo piense. Venimos pecadores, corruptos en nuestra naturaleza. Venimos a un mundo caído, hostil. Estamos sujetos a la maldición general de Dios en el mundo. Estamos sujetos a reprensiones personales y cosas así. Ciertamente estar sano, entonces, es un don. ¿No debería entonces asombrarnos la enfermedad y muerte como en que en un mundo así, con una naturaleza así, lo común sea la salud y la excepción sea la enfermedad? Es un don de Dios. Es decir, usted no puede tener una visión pesimista de este mundo. Si el ser humano es esto y el mundo es esto, entonces lo que sería más común es tener más hospitales que casas, pero se construyen más hospitales, tiendas, centros comerciales que hospitales. ¿Por qué? Porque la excepción es la enfermedad y lo común es la salud. Es un don de Dios. El apóstol Pablo, hablando en Listra, dijo de Dios en Hechos 14:17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El bienestar temporal es un don de Dios.
un don que Dios le da no solo a sus hijos, sino a los que no lo son, porque también está escrito como una manera de englobar todo beneficio, que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. No simplemente que el sol literalmente sea una bendición, aunque lo es, sino que Él es bueno. Él bendice también al injusto, y el bienestar temporal es un don de Dios y un testimonio continuo de su existencia bondadosa y poderosa. ¿Cómo deberíamos considerar la salud? En primera medida como un don de Dios hacia pecadores, con una humanidad débil en un mundo hostil. Segundo, ¿cómo más deberíamos considerar la salud? Como una consecuencia de acuerdo a la proveniencia de la enfermedad. La salud viene a ser una consecuencia con respecto o de acuerdo a la proveniencia de la enfermedad. Es decir, duramos una clase tratando de entender de dónde proviene la enfermedad, cuál es su origen, y afirmábamos que la enfermedad ha venido por varias razones. Ella viene como una consecuencia de la entrada del pecado y la muerte al mundo, también como parte del gobierno soberano de Dios para sus santos fines. Mirábamos que en cuanto a nuestra responsabilidad, la enfermedad viene por falta de una constante y buena administración de un cuerpo débil en un mundo hostil. También mirábamos que puede venir por la desobediencia a los principios divinos, y finalmente la enfermedad puede venir por juicios específicos sobre el pecado. Reconociendo de dónde viene la enfermedad, entonces la salud es una consecuencia, o puede venir como una consecuencia de ser librados de una o de varias de las fuentes de su origen. ¿Cuándo viene la salud? Cuando ya sea una o varias fuentes de donde proviene, uno es librado de ello. No vamos a repasarlo todo, pero por ejemplo, si usted considera que la enfermedad como una consecuencia natural de la caída, la salud sería ser librado de la consecuencia natural de la caída, lo que se dará para los creyentes solo en la glorificación, no antes. Entonces, la salud viene a ser la consecuencia de suprimir uno de esos orígenes. Si la enfermedad vino como un trato especial de Dios hacia una persona, la salud entonces será la consecuencia de haberse cumplido ese plan, y hasta donde el plan incluya la salud de quien es tratado. Así que si Dios envió una enfermedad a alguien con un trato especial, pues la salud es la consecuencia de que Dios quite ya ese trato especial, siempre y cuando el plan de Dios incluya la salud del individuo, porque no siempre es plan de Dios, cuando trata a un individuo, relevarlo de su enfermedad. La salud puede venir como consecuencia de administrar adecuadamente los medios que Dios nos da para cuidarnos. Así entonces, si una persona, Dios la hace consciente de que no está cuidando su salud en un sentido, no estamos hablando aquí de ese ídolo que hoy se convirtió la salud, ¿verdad? El cual es imposible de saciar, ¿verdad? Porque gente dice, ay, no coma eso, que es que esto tiene esto. Ay, no, y eso no beba, porque esto tiene. Y eso, echarse eso es malo. Es decir, untarse eso es malo. Y yo entiendo que hay cosas razonables, pero si usted se pone en ese plan, entonces le tengo una buena recomendación: Plutón. Vaya allá. Porque todo aquí en la tierra está contaminado, todo.
y todo está bajo la consecuencia del pecado. Todo. Si usted lo mira más de cerca, aún lo que usted recomienda, aún lo que parece saludable, todo, a menos de que usted no crea que en la caída todo cayó, menos eso. Entonces, hermano, pero hablando razonablemente, hermanos, hay hermanos que abusan de algunas sustancias, ¿verdad? De algunos alimentos. Y no son conscientes en asuntos ya muy prominentes. Hay hermanos que ya están rozando la diabetes y dicen, no importa, no importa. ¿Cuándo vendrá la salud para ellos? Cuando ellos, por la gracia de Dios y la abnegación, la aplicación de los principios, Dios les conceda dominio propio y empiecen a revertir el mal, entonces vendrá la salud como consecuencia de anular la proveniencia. Si un pecado viene si una enfermedad viene por pecado, y entonces es posible que el Señor haya dado esta enfermedad para reprenderlo, es posible que si la persona se arrepiente, sea restaurado en su salud, y todo esto, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo deberíamos considerar la salud? Entonces, como un don de Dios hacia pecadores con una humanidad débil en un mundo hostil. Segundo, como una consecuencia de acuerdo a la proveniencia de la enfermedad. Y tercero, como un ejercicio de la voluntad soberana de Dios. La salud viene como un ejercicio de la voluntad soberana de Dios. Al final, no vamos a anular los medios, ¿verdad?, que Dios usa, como el arrepentimiento si la enfermedad vino por pecado, como la administración de la salud si la enfermedad vino por descuidarla. No vamos a obviar el medio, eso es verdad. Pero en última instancia, la salud es un don que Dios da por el ejercicio de su soberanía. Qué bueno que en este tiempo nos hayamos dado cuenta de muchas de estas cosas. Gente se cuida paranoicamente y atrás de las puertas de su casa le llega la enfermedad. ¿Sí nota? No estoy diciendo que cuidarse sea malo, estoy diciendo que mire que en última instancia es solo que Dios abra sus deditos, estoy hablando metafóricamente, y deje pasar la enfermedad, ¿verdad? Y ella llegará en última instancia. Y hermanos, hay personas que todavía conozco, que todavía viven, que si les faltan 2 o 3 enfermedades, es mucho, el resto las tienen todas. De verdad, conozco personas que están enfermas desde la coronilla hasta la planta, y no le miento. Personas que sufren de jaqueca de los ojos, rinitis, de los dientes, de la faringe, de los pulmones, de los riñones, de la cadera, pero todos en una sola, y todavía viven. ¿Sí ve? Al final es eso. Al final una pareja de personas enfermas pueden tener un hijo sano, y parejas sanas pueden tener un hijo enfermo. A veces, no estoy alimentando el descuido, pero a veces nos desmandamos en la comida y no enfermamos. Y a veces somos cuidadosos y nos enfermamos. ¿Y esto qué nos hace ver? Y tenemos una experiencia cercana que todavía estamos tratando de entender. Personas que han convivido 24 horas, 7 días a la semana, con personas infectadas de COVID y no se contagian. Por 1 mes, 2 meses, no están contagiados. El uno sí, y el de al lado, con el que vive, no. ¿Por qué?
porque en última instancia Dios tiene planes, tiene el poder para realizarlos y el derecho de llevarlos a cabo sin consultar con sangre y carne. Ya que al final es Dios quien permite o restringe la enfermedad y sus efectos, según como Él desea actuar, la salud hace parte de las providencias que el Señor ordena en su mundo y en los hijos de Dios. Entonces, Él administra la enfermedad, lo cual quiere decir que también Él administra la salud. Mire, hermanos, en las familias eso a veces es común. Del mismo padre y la misma madre nace un hijo enfermizo y el otro no. ¿Por qué? Porque Él administra, hermanos. Pero jamás deberíamos considerar a la salud como el mejor don. Repito, jamás deberíamos, sí, sabemos que la salud es un don de Dios, que Él administra de forma soberana, pero esto no nos da derecho a considerar la salud como el mejor don, ni como uno a perseguir de forma carnal, o no bíblica, ni como un don absolutamente necesario o sostenido. Sí, lo escuchó bien. Jamás deberíamos ver la salud como el mejor don. Hay gente y cristianos los he escuchado decir, pastor, usted sabe que es la salud. Desde que uno tenga salud, todo mejor dicho, ¿verdad? Desde que uno tenga salud. Eso no es correcto. La salud es un don, pero no es el mejor don. Ni como uno a perseguir de forma carnal, como ya hemos visto ejemplos bíblicos, ¿no? Aquel que se enferma y en su enfermedad no buscó a Dios. Ni como uno, ni a seguir la salud o a perseguir la salud por maneras no bíblicas, ni deberíamos considerar la salud como un don absolutamente necesario o sostenido. Hermanos, la salud no es absolutamente necesaria. Es decir, que usted razone que faltándole la salud, ya, no, se le fue lo que más necesitaba. No, hermanos, hay gente, y Dios nos lo ha demostrado en su mundo, que puede vivir y vivirá hasta el último de sus días con una enfermedad permanente. ¿Y si ve que para él no era necesario mantenerlo saludable? Dios es soberano. Esto es que jamás deberíamos decir que la salud es un don supremo, porque el Salmo 63:3 dice, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así que según la Biblia, ¿qué don es mejor? ¿La vida o la misericordia? La misericordia, lo dice la Biblia, yo no. Es mejor una cosa que otra, dice Dios. Salmo 73:28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Otro bien que está por encima de la vida y la salud, ¿sí se da cuenta? El acercarme a Dios es el bien. Primera Timoteo 6:8 afirma, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No es la salud, no dice en cuanto de que tenga salud, lo demás, no, ese es razonamiento humano. Aquí dice, teniendo sustento y abrigo. Es decir, tiene la fuerza de hoy, tiene la capacidad de hoy, esté contento con eso. Y 1 Timoteo 6:6 también nos da otra ganancia, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mire que no dice, gran ganancia es tener la salud. Gran ganancia es la piedad. Así que es mejor la misericordia de Dios, es mejor acercarnos a Dios, es mejor tener sustento y abrigo, y es mejor la piedad. Todo eso es mejor que la salud, según la Biblia. Y que al final, lo único que nos va a librar de forma permanente y sostenida de todo mal, en el caso de los creyentes, es la glorificación. Sepa que lo único que nos librará de forma permanente y sostenida de todo mal es la glorificación. Lo dice 1 Corintios 15, 42 y 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción,
resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así que, ¿para cuándo es la incorrupción, la gloria y el poder? Solo en la resurrección. Bien. Habiendo abordado mi primer punto, que es cómo deberíamos considerar la salud, es un don, pero no el mejor, ¿verdad? Vamos a mirar el segundo punto del sermón y es, ¿estaría mal anhelar ser sanos entonces? Mire todo lo que hemos argumentado de la salud y la enfermedad. Reconocemos el gobierno y las disposiciones soberanas de Dios en la enfermedad. Reconocemos que la enfermedad hace parte de todo un plan, pero de planes personales, pero la enfermedad también está cumpliendo un plan universal desde la caída, ¿recuerda? O sea que desde la caída la enfermedad cumple un plan universal y de forma personal la enfermedad está cumpliendo planes con distintos individuos, mayormente para con sus hijos. Y entonces al reconocer esto, uno se preguntaría, ¿está bien desear ser sanos? ¿No deberíamos decir, en ese tema yo más bien no me preocupo, yo se lo dejo a Dios? Sí, porque como Él es soberano, entonces yo más bien ese temita no se lo toco a Dios, porque finalmente Él es el que está gobernando. ¿Es correcto desear ser sanos? ¿Estaría mal anhelar ser sanos? A esto respondemos que la búsqueda del bienestar temporal es legítima, es además parte de nuestra responsabilidad. Déjeme darle una ilustración en Hechos 28, 3 y 5. Dice la Biblia, cuando Pablo naufragó, entonces, y estaba en una isla, ¿verdad? Recuerda. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Dice el versículo 5, pero él sacudió la víbora en el fuego. ¿Entendió la parábola? ¿O por qué traje esto acá? Pablo no razonó cuando se le prendió en la mano la víbora. Creo en la soberanía de Dios, creo en sus planes, creo en el mal del mundo caído y creo que mi cuerpo es débil. ¿Qué más da que me sacude esta víbora o la deje morderme? Porque si me ha de matar, me matará. Y si en la soberanía de Dios no está para que me mate, no me matará, aquí me la dejo prendida. ¿Entendió la parábola? ¿Qué hizo el apóstol? Ahora usted le hubiera preguntado al apóstol, ¿cree usted en la soberanía de Dios? ¿Cree usted que la enfermedad cumple planes para con los hijos? Por supuesto. Pero también él entendía que buscar bienestar temporal es legítimo, por supuesto, desde que no se convierta en un ídolo, en un eje, y hace parte de nuestra responsabilidad. Y entonces, hermano, cambie la metáfora por una enfermedad. Si se prende una enfermedad, ¿qué deberíamos entonces hacer? No encogernos de hombros y decir, bueno, creemos en la soberanía de Dios, pero nos sacudiremos o procuraremos al menos sacudir la mano. El Señor, si usted se da cuenta, nunca reprendió a la gente por tratar de detener y remediar los asuntos de la salud como tal. El Señor no reprende a la gente por tratar de detener y remediar los asuntos de salud como tal. Pero aquí está la gran aclaración. La búsqueda del bien temporal no es correcta, incluyendo la salud. La búsqueda del bienestar temporal no es correcta cuando se busca en sí misma, porque así buscan las cosas los que no conocen a Dios. Es buscarlas como un fin en sí mismo. En otras palabras, anhelar la salud no es malo como anhelar solo la salud, sin más ni más. Eso es lo malo. Como si lo único a considerar fueran las dolencias, que es exactamente como la gente incrédula afronta la enfermedad. ¿Ha visto un incrédulo? ¿Qué le interesa a un incrédulo que está enfermo? Sanar. Sanar.
Él está buscando su bien en sí mismo, la salud como un fin. Eso sí es ilegítimo. No buscar la salud como tal, sino buscar la salud como un fin en sí mismo, como lo único a considerar, porque así es exactamente como hacen los no creyentes. El Señor reprendió a muchos que pretendían seguirlo, pero no por seguirlo, sino por seguirlo con el beneficio temporal en la mente únicamente. Juan 6, 26 y 27. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, el Señor fue sensible a su necesidad, pero ellos solo tenían algo en mente, una sola cosa en mente. El Señor lo descubre. Ustedes me están siguiendo porque comieron el pan y se saciaron. No tenían más consideraciones. También la búsqueda del bienestar temporal no es correcta cuando se busca con espíritu afanoso. ¿Buscar el bienestar temporal es legítimo? Sí, pero no lo es cuando se busca afanosamente. ¿Buscar la salud está bien? Sí, pero no está bien cuando se busca ansiosamente. Lucas 12, 29. Vosotros pues, mire lo que dice la Biblia. Esto no es mi interpretación ni mi explicación, es literal. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces dirá, bueno, pero no es el beber ni el vestir, lo mío es la salud. Hermano, es un principio, un principio. Entonces, no buscamos con afán el beber y el comer y el vestir, pero la salud sí. Me hago entender, es ridículo pensar así de la Biblia. Hermanos, tener esa, como la Biblia lo dice, esa ansiosa inquietud, ese afán desmedido, ese afán carnal, buscar así la salud y el bienestar temporal es pecado. Es pecado. ¿Está mal? ¿Buscar la salud está mal? No. Buscarla como un fin en sí mismo está mal, y está mal buscarla de forma afanosa. ¿Ya? La búsqueda del bienestar temporal tampoco es correcta cuando se busca en detrimento de lo más importante. Buscar el bienestar temporal tampoco es correcto cuando se busca en detrimento de lo más importante, porque según Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee e incluye en los bienes de un hombre su salud. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y allí en Lucas 12, versículos 30 y 31 afirma, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Si hay una prioridad a buscar, ¿sí se dio cuenta en los textos? Hay una prioridad que debe buscarse primero. Ahora, ¿buscar el bienestar temporal está mal? Si yo lo busco en detrimento de lo que es primero, de lo que es espiritual, del bien de mi alma, del bien del reino de Dios. Está mal. Y aquí entonces vamos y le hablamos a nuestros hermanos que anteponen su bien al reino de Dios, su bien temporal al reino de Dios, que para ellos la vida del hombre sí consiste en la abundancia de bienes, que para ellos buscan lo que buscan las gentes del mundo y subordinan la búsqueda del reino de Dios y se justifican, porque lo más importante es la salud, pero la Biblia dice que eso no es así, que el Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas y aún sabiendo lo dice, pero buscad el reino, arriba, lo pone arriba. Así que buscar la salud
tampoco es correcto cuando se busca en detrimento de lo más importante. ¿Cuánta gente no ha acudido a los templos hoy? No ha buscado cómo avanza el reino de Dios en su localidad, en su iglesia local, ni en su corazón. Por ponerlo la añadidura primero. Buscan su bienestar en detrimento de lo más importante. La gente orienta su vida a la búsqueda de los aparejos temporales, de los beneficios de este tiempo presente, pero lo hace en detrimento de lo eterno, distrayéndose de lo más importante, tal como el Señor le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, la salud. No, no dijo eso. Una cosa es necesaria. Mira, María ha escogido la buena parte, la que no le será quitada. Está en Lucas 10, 41 y 42. Finalmente, la búsqueda del bienestar temporal no es correcta, perdiendo de vista el señorío de Dios en la historia y los asuntos del mundo. Esto es, que a veces pensamos que nosotros y nuestra enfermedad son el eje del plan de Dios y que Dios existe para nosotros y para nuestros dolores personales. Hermano, con cuánta facilidad nosotros nos hacemos el centro de todo. Y no es raro que empecemos a razonar que nosotros somos el centro o el eje del plan de Dios y que Dios existe para nuestros dolores. Hermanos y amigos, nosotros existimos para Él y somos nosotros los que nos orientamos a sus planes y propósitos globales. Hermano, a veces perdemos de vista que usted no es la única persona pisando la tierra, que usted no es el único cristiano de la Iglesia Universal. Perdemos de vista, hermanos, que el gran plan de Dios, planeado desde antes de la creación del mundo, no era usted, ni soy yo. Es Cristo, es el plan redentor. ¿Me hago entender? Perdemos de vista, hermanos, y realmente nuestro corazón anhela que Dios se vuelque sobre nosotros y que todo el mundo se vuelque sobre nosotros, porque para nosotros somos el eje del plan de Dios. Hermano, le recuerdo que hace una decena de años usted no estaba aquí, y ya dentro de poco usted no estará aquí, y el plan de Dios seguirá con usted como estuvo mucho tiempo, la mayoría de tiempo sin usted. Usted no es el plan de Dios, usted no es el plan de Dios, ni yo soy el plan de Dios, ni su salud es el gran plan de Dios. Hermano, Dios tiene propósitos que nos pasan muy por encima. Es un privilegio estar incluidos en el plan de Dios, pero no es algo bueno que usted se crea el centro. Este ya tiene un puesto, ese es Cristo. Los asuntos de primer interés, de primer orden, los más importantes no somos nosotros, es Cristo y su plan de redención. Ayer no estábamos, mañana no estaremos, así que buscar como fin supremo nuestro bien es ilegítimo, porque nuestro fin supremo es buscar la gloria de Dios en la faz de Cristo. Tercero, ¿qué hemos visto? Estoy tratando de responder preguntas. Uno, ¿cómo deberíamos considerar la salud? Segundo, ¿estaría mal anhelar ser sanos? Bueno, no como tal, pero tiene varias consideraciones. Y tercero, ¿qué peligros existen hoy en las iglesias por la falta de entendimiento de la enfermedad y la salud? ¿Qué peligros existen hoy en las iglesias por la falta de entendimiento de la enfermedad y la salud? Les recuerdo que nuestro tema es la sanidad de Dios, la sanidad divina. Y a esto respondemos que los acercamientos superficiales a la palabra de Dios, por muy populares y masivos que sean, siguen proporcionando mala enseñanza, malas prácticas, y haciendo que los individuos tengan expectativas irreales en cuanto a la salud, por no decir expectativas irreales de Dios, de sus atributos y de sus obras. Este tema sería digno de dedicarle más tiempo, por supuesto, pero solo haremos algunos comentarios respondiendo con un solo texto. No porque no tengamos más, sino porque
es supremamente obvio poder refutar los errores con poca evidencia bíblica. Si nos situáramos en Santiago 5, 13 al 18, podríamos objetar esa enseñanza tan popular hoy de gente que afirma tener dones de sanidad, que recorren iglesias, ciudades y países como invitados para que otros sean sanos, que llaman a gente a sesiones de sanidad, congresos de sanidad, cultos de sanidad, y que usan métodos extrañísimos para invocar la sanidad en otros. Hablemos de los ministerios itinerantes de sanidad. Un ministerio itinerante es ministerios que no se quedan fijos en un solo lugar, sino que recorren alrededor muchos lugares. Ministerios itinerantes de sanidad. Tiene un staff, un equipo ya establecido y toda una logística para sanar personas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Versículo 16. Orad por unos por otros para que seáis sanados. Versículos 13, 14 y 16 leí. ¿Nota la ausencia del famoso don de sanidad hoy? Yo sé que don de sanidad hubo y estuvo operativo en la época apostólica, por supuesto. Pero note que ya ha entrado el Nuevo Testamento, progresando el Nuevo Testamento. Hermanos, si había un texto especial para enseñarnos de sanidad y salud, era Santiago, ¿no? Porque él dice, vamos a hablar de los enfermos. Ahí era. ¿Y nota usted la ausencia del famoso don de sanidad aquí? Dice, ¿está alguno enfermo? ¿Por qué no dijo, llame a los que tengan don de sanidad? No. ¿Está alguno enfermo? Ore. El método es sencillo. Ni siquiera dice, bueno, ¿está algún enfermo? Está bien, llévelo al que tenga el don de sanidad. No. El método es sencillo y no incluye a hermanos dotados de este don, sino un procedimiento regular y sencillo. La oración del afectado, la oración de los hermanos, aún la intervención de los ancianos de la iglesia local en casos más graves. Tenemos también hoy día las convocatorias especiales de sanidad y milagros. Las convocatorias, culto de sanidad y milagros. Y a horas específicas, ¿no? Porque me supongo que la persona tiene la potestad de abrir el cielo y cerrarlo a su antojo, según lo que él quiera hacer. Y lo hace, ¿no? Faltan 5 minutos. En 5 minutos, hasta en 5 minutos, usted va a ser sano, ¿verdad? Después de 5 minutos, no, porque ellos son una especie de mediadores. ¿Sí? Eso no es bíblico. Ni siquiera cuando estaba el don de sanidad. El método que nos dice el Santiago no es, ¿está alguno enfermo? Llévenlo al culto de sanidad. Vaya al congreso de sanación. O busque exponerse a los rituales presenciales o a la distancia que promueven sanidad. Son consejos que jamás tendrán soporte bíblico. No solo que los enfermos no necesitan ser llevados, porque Dios puede obrar sanidad en cualquier lugar si es su voluntad. Antes, entre los procedimientos están que los ancianos vayan. ¿Sí ve? Pero oren. El punto es oren. Oren. Ore el afectado. ¿Alguno afligido? Ore. Oren los hermanos, la oración de los unos y los otros. Oren los ancianos, pero oren. Mire el proceso tan sencillo. Si es la voluntad de Dios, Él responderá. Tenemos también el asunto de los métodos estandarizados de sanidad. Eso vive cambiando con el tiempo, ¿verdad? Antes era oren, después era ponerle la mano a la persona, imponerle la mano, después el aceite, después es usted mismo póngase la mano en el lugar afectado, después era la unción de los pañuelos y cosas así para que vaya y se lo pongan en el enfermo. Hoy día, y no estoy exagerando, Dios me libre de exagerar en el púlpito,
hoy día ministerios desarrollan sus propias fórmulas de aceite bendito por ellos mismos. Yo tengo un amigo que trabaja en una litografía y alguna vez fui y él no me quería dejar ver porque me interesa cómo funcionan las máquinas. Yo quería ir y no me quería dejar ver qué estaba imprimiendo. Era una calcomanía para pegarle un tarrito de una pastora, mal llamada pastora, donde decía que esa agua que ella preparó tenía sanidad. No le estoy mintiendo. Métodos extrañísimos ahora, ¿verdad? Ponga su mano, ponga un pañuelo. Ahora dígale a la enfermedad, háblele a la enfermedad, ordénele a la enfermedad, a la dolencia. Métodos de los más raros, como hacer que una persona se caiga hacia atrás, como hacer... Eso es terrible y me da pena que me consideren parte de ese grupo de evangélicos. No soy parte de ese grupo, ellos no son nuestros hermanos. Enlace es una cueva de ladrones. Enlace es una olla podrida de Satanás para confundir. Enlace, hermano, enlace es la pornografía religiosa. ¿Usted no vería pornografía? ¿Por qué vería enlace? Es igual el efecto, lo que pasa es que uno es físico, el otro es espiritual. Es horrible. La confusión. Blasfeman el nombre de Cristo. Nunca vea eso. Pero ¿cuál es el punto? Métodos como que tan pronto usted consigne, recibirá sanidad. Es que lo dicen. Mire, consigne que tan pronto el dinero llegue a la cuenta, el Señor derramará la bendición sobre ustedes. Como ve, cosas así, si siguiéramos hablando encontraríamos este fenómeno de curaciones tan popular hoy, no tiene que ver con algo bíblico, es una enseñanza superficial, errada, que lleva a la gente a andar esclava de esos ministerios y ministros, a dar su dinero y acudir a métodos humanistas y hasta de nueva era. El virus presente ha desenmascarado la falsedad de los curanderos evangélicos. ¿Dónde están sus decretos? ¿Dónde están sus proclamaciones? ¿Dónde están las órdenes que le dieron al virus? ¿Dónde están? Permítame que me ría un poco de ustedes, maestros curanderos de la fe. ¿Dónde están? Que el virus no llegará, que atamos la muerte, que hacemos esto. ¿Dónde están? ¿Dónde están sus decretos, sus proclamaciones, sus profecías? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Solo están en su boca, en la mente de sus seguidores, que no pudieron con esto. Si realmente tienen el don de sanidad, ¿dónde estarían hoy? ¿Por qué no van a los hospitales, a las UCI, donde la gente muere por el virus? Si realmente tienen, ¿por qué no van allí? Por la misma razón que no iban antes a los hospitales donde se necesitan, porque no tienen el don. Nadie tiene el don de sanidad hoy. Nadie, mucho menos esos farsantes, lobos llamados pastores y ministros de sanidad. Una cosa es ir a lugares preparados por ellos mismos, con personas preparadas por ellos mismos, en un ambiente manipulado psicológicamente por ellos mismos, aprovechar la información que tienen de la gente, sus ganas de ser sanas, su ingenuidad para hacer supuestas sanidades, a diferencia de ir y penetrar en los lugares de enfermedades y sanar a miles, según muestran por sus cotizados canales. Falsos, embusteros, hechiceros, brujos, llamados pastores de la sanidad. En su afán de ser sano, cuídese de ir a cualquier remedio, acudir a cualquier persona, que a través de la manipulación de sus emociones usted crea que ha sido sanado
y sea estafado en su ingenuidad, en su dinero, y luego se vuelva ayudante de esos ministerios falsos, apoyándolos económicamente, apoyándolos con su presencia, recomendándolos. No solo que usted acrecienta su falta de conformidad con la voluntad de Dios y sus propósitos generales y sus propósitos personales con la enfermedad, sino que ayuda para que el Evangelio sea desfigurado ante los ojos de los demás y siga siendo blasfemado por quienes deberían estar hoy cayendo de rodillas pidiendo salvación si se les explicara el Evangelio bíblicamente. Cuarto, ¿es voluntad de Dios la sanidad de toda enfermedad y dolencia de todos sus hijos? Viene muy pegado a lo anterior y preguntamos, ¿es voluntad de Dios la sanidad de toda enfermedad y dolencia de todos sus hijos? Muchas personas afirman descuidadamente que no es voluntad de Dios que sus hijos se enfermen, que sufran dolencias y que de padecerlas es por un pecado específico o por falta de fe o peor aún, porque no han ofrendado lo suficiente. Como hemos insistido, las Escrituras señalan que la enfermedad hace parte de las herramientas con las que el Señor hace su voluntad en sus hijos y hasta en el incrédulo. Vemos en la Biblia que, por ejemplo, hijos de Dios no sanaron, aun cuando algunos de ellos fueron usados para sanar a otros. Con esto que estamos respondiendo, hermanos, ¿es voluntad de Dios la sanidad de toda enfermedad y dolencia de todos sus hijos? No, no es voluntad de Dios. Mis pruebas, hijos de Dios no sanaron, aun cuando algunos de ellos fueron usados para sanar a otros. De Israel el patriarca se dijo en Génesis 48:1, un hombre de Dios, después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo. Jacob enfermó. Segundo de Reyes 13:14 señala del gran Eliseo, del hombre que fue usado para resucitar muertos, ¿verdad? Y abrió un mar, ¿cierto? Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Él mismo enfermó de una enfermedad y murió de ella, siendo usado por Dios. Job, que es descrito en Job 1:1, como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice en Job 2:7 que fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Salmos 6:2, David oró, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Daniel 8:27 dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey. De Dorcas, esta mujer de Dios, se dice en Hechos 9:36 y 37, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. En Filipenses 2:27 se dice de este siervo de Dios Epafrodito, en verdad estuve enfermo a punto de morir. En 2 Timoteo 4:20 el apóstol Pablo, usado para sanar a otros, dijo, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Como ve, los hijos de Dios enferman, gente piadosa enferma, gente santa, gente servidora, usada por Dios en muchas cosas, enfermaron y gravemente, y todos ya están muertos hoy. También, esto hace parte de mi argumento, debemos señalar que es claro que la Biblia habla de la enfermedad como parte de los planes divinos. ¿Es voluntad de Dios que sus hijos nunca enfermen? No. ¿Por qué? Porque aún la enfermedad hace parte de los planes de Dios para sus hijos. Recordemos la respuesta del Señor a sus discípulos que al ver un ciego preguntaron en Juan 9:2 y 3, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 1, 8 y 9, que nos señala otros propósitos de la enfermedad. Porque, hermanos,
No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados soberanamente más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Sí ves? Dios adelanta a propósito, lo llevó casi a la muerte, ¿para qué? Para enseñarle a sus hijos a que no confíen en ellos. Y su famoso testimonio en 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Así que no es voluntad de Dios que sus hijos estén sanos siempre. No es voluntad de Dios la sanidad siempre. Y que es voluntad de Dios la enfermedad muchas veces, según el trato soberano y paternal para con sus hijos, según sus propósitos buenos, agradables y perfectos. Otra prueba que nos señala que no es voluntad de Dios sanar toda enfermedad, lo notamos en que el mismo Señor Jesús mostró selectividad al sanar. En Juan 5:3, por ejemplo, nos dice que en los pórticos de Betesda yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Quiere tener un público todo enfermo? Las puertas de Betesda. ¿Quiere tener todo un público con fe? Allí, las puertas de Betesda. Y de todos cuantos estaban allí, el versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Por qué no se paró en la mitad y dijo: señores, no es voluntad de Dios que ninguno esté enfermo? Como todos vienen todos los días aquí para recibir sanidad, todos tienen fe, ¿cuántos creen que Dios puede sanarlo? ¿Verdad? Y ahora, como no es voluntad de Dios que ninguno esté enfermo, entonces reciban sanidad. No, ¿sabe? De toda esa multitud, dice multitud, vio solo a un hombre y le dijo: ¿quieres ser sano? Solo a uno. ¿Por qué? Porque la enfermedad cumple diversos planes en manos de Dios y por eso dispensa salud o permite a la enfermedad soberanamente. A veces, para asombro nuestro, razonamos con Asaf de los arrogantes e impíos en Salmos 73, 4 y 5, porque, hablando de los impíos, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Sí ve lo que Dios puede hacer con los impíos? Mire, sanos, rozagantes, todo les va bien. Y se lee de los justos, de los que alcanzaron buen testimonio por su fe, en Hebreos 11, 36 y 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Cómo es que los impíos ni siquiera tienen congoja por su muerte porque están rozagantes, vigorosos? ¿Y por qué de los hombres de fe se habla esto? Dios es soberano. Recordemos que para los hijos de Dios, las bendiciones totales de ausencia de pecado, muerte y todo lo que viene de manera definitiva y irreversible está reservada para nuestra glorificación. De este lado de la eternidad nunca habrá salud completa ni sostenida. Y mi quinto punto. Quinto, entonces, ¿cómo debemos proceder en la enfermedad con relación a nuestros deseos de salud? ¿Cómo debemos proceder en la enfermedad con relación a nuestros deseos de salud? Es decir, tenemos un deseo de salud legítimo, ¿verdad? No el que vimos, no el afanoso, no menospreciando el reino de Dios. Tenemos un deseo de salud. ¿Cómo, con toda esta información ya dada, cómo deberíamos proceder entonces como hijos de Dios?
Bien, la sanidad es un don condicionado por la voluntad de Dios y por otros factores que se derivan. Hermanos, determinar una providencia de Dios es tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué está enferma? ¿Por qué enferma así? ¿Por qué este se recupera? ¿O por qué se recupera así? ¿Por qué parcialmente? ¿Por qué? Me hago entender, es muy difícil. Dios, y si reconocemos que Dios ha determinado todas las cosas, entonces, ¿qué podemos hacer? Si Dios lo ha determinado todo, ¿qué podemos hacer? Una respuesta fatalista diría, nada. Si Dios lo ha determinado todo, pues cierre los ojos y espere a ver que haga Dios lo que quiera hacer. La respuesta es muy sencilla, hermanos. ¿Cómo deberíamos proceder en la enfermedad con relación a nuestros deseos de salud? Orando. Orando con humildad. Orando con fe que Dios es más sabio que nosotros y que por motivos de nuestra santificación nos ha dado esta providencia para hacernos bien. Orar pidiendo ser sanos, si eso está de acuerdo a su voluntad, o orar pidiendo fortaleza y gracia, si no es voluntad de Dios el que lo seamos. Orar con humildad, con fe. ¿Con fe de qué? Con fe de que Dios es más sabio que yo, que su providencia la ha traído para hacerme bien. Orar pidiendo ser sano si así Dios quiere, o orar pidiendo fortaleza si su voluntad no es que yo sane. Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero esta oración está en el ámbito de Santiago 4:15. Es decir, Santiago 5:13 está en el contexto de Santiago 4:15. Santiago 5:13 que dice, haga oración. Pero ¿cuál es el contexto? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Es decir, deberíamos orar en el espíritu del leproso de Lucas 5:12. Viniendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y orar en el espíritu del Señor Jesús en aquella hora amarga registrada en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No oramos para imponer nuestra voluntad a la de Dios. No oramos para torcer la mano de Dios, como si nosotros supiéramos qué es lo mejor para nosotros. Pero oramos en medio de la enfermedad, ejercitando nuestras responsabilidades con fe. ¿Me hago entender? Oramos con humildad y oramos con fe. Hermanos, oramos con fe en la sabiduría de Dios. Oramos pidiendo ya sea sanidad o gracia o fuerza. Oramos no entendiendo qué es lo mejor para nosotros. Usted dirá, lo mejor es no tener esta enfermedad, pero Dios es soberano, bueno y sabio. Pero atiende este otro principio. Oramos ejercitando nuestras responsabilidades con fe. Esto es, que al reconocer que la enfermedad puede venir por tratos particulares, por pecados particulares, por debilidades propias de falta de cuidado o simplemente porque el hombre exterior está siguiendo su curso, oramos y examinamos nuestros corazones y nos alineamos a la voluntad de Dios. Es decir, no oramos para esquivar nuestra responsabilidad con respecto a la salud, sino oramos para alinearnos a la voluntad de Dios en el deseo de salud. Por ejemplo, si oramos por ser sacados de una enfermedad producto de nuestro descuido, también oramos pidiendo dominio propio, que fue lo que nos faltó para hacer esto, y ejercitamos el dominio propio. No oramos para, ay Señor, detén que todo el azúcar que me como no me haga daño. Ay Padre, detén que este churro, que este roscón, estas donas, y bajado con Coca-Cola y con tinto con azúcar. Señor, ay, haz que esto no me haga efecto, no me haga efecto. Así uno no ora, hermano. Oro
Oh Padre, reconozco que esto ha venido por mi culpa. Dame dominio propio. Y se levanta usted y empieza a cambiar sus hábitos. Oramos con fe, ejercitando nuestras responsabilidades. Oramos, hermanos, oramos y vamos al médico cuando esto sea así razonable. ¿Me hago entender? Oramos y cambiamos las rutinas que nos enferman. De otro lado, de otro modo, la oración sería usada como un burladero de nuestra responsabilidad y no con urgencia para tener fortaleza y tomarlas. Si hemos pecado y logramos relacionar una enfermedad con el pecado, pues oramos, nos arrepentimos y nos corregimos. ¿Me hago entender? Yo sé que por este pecado me vino esta enfermedad, Señor. Entonces me arrepiento de ese pecado, pero corrijo en la gracia de Dios mi andar. Y tomamos los cuidados físicos y prevenciones espirituales, pero esperamos en Dios que cumpla su propósito santificador en nosotros. Si la enfermedad nos viene por el curso normal del hombre exterior, eso es una forma de decir que nos estamos envejeciendo, ¿no? Y todo se va gastando. ¿Me hago entender? ¿Oramos para qué? Para soportar, para más santidad y para que nuestros días que van acabando sean vividos para la gloria de Dios. Pero hay un rango de responsabilidades a usar en la fe de Jesucristo como medicina preventiva, curativa, los tratamientos y la continua asistencia de enfermedades permanentes. Usted puede acudir a estos tratamientos reemplazando al Señor o puede acudir a estos tratamientos en medio de un ejercicio de piedad, contentamiento y responsabilidad. Hermanos, hay personas que tendrán su cita con el médico de aquí hasta que mueran. Esa es su forma. Así ejercen su responsabilidad. Dando gracias al Señor por el médico y la medicina, en completo entendimiento que la eficacia del tratamiento, la efectividad, el alcance del tratamiento o la medicina vienen de Dios y que Él decidirá cómo le ayuda a pasar o a permanecer en este trato. Pero vivimos la enfermedad procurando no hacer de esto un asunto donde nos envolvemos en nosotros mismos, no, sino que hacemos de esta enfermedad algo para continuar viviendo para el Señor, con amor y humildad, porque sus hijos debemos aprender a besar la mano que nos hiere, porque es la misma mano que nos bendice. Y al final considere, ¿cuál es el mejor don que un humano pecador débil en un mundo hostil puede tener? ¿Cuál es? Primera de Pedro 2, 24, 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como dice un libro, el Evangelio Bíblico y sus promesas, ¿qué condición era la del pueblo que mereció un castigo tan fuerte para su sustituto? ¿Por qué motivo Dios habría tomado a su Hijo para castigarlo tan severamente? ¿Hay alguna enfermedad que masacre al hombre como lo hace el pecado? Las enfermedades físicas seguramente logran postrar a un individuo en su cuerpo, pero el pecado mata al hombre en ambos sentidos, física y espiritualmente, siendo lo último de repercusiones eternas. Así nuestra rebelión fue llevada por Cristo para que tuviésemos paz con Dios. Nuestro descarriamiento y lejanía de Dios fue cargada a Cristo. La rebeldía del pueblo por el que sufría fue la causa de su sufrir. Su vida
fue puesta en expiación por nuestros pecados para que pudiésemos vivir. Y haciendo esta obra, quedará satisfecho de haberlo logrado. Cristo llevó en la cruz no solo enfermedades y dolores, sino la enfermedad del hombre, el pecado. La obra de Cristo iba dirigida a solucionar la enfermedad que nadie, solamente Dios, puede tratar. Si usted es sano de esta enfermedad, el pecado, lo demás, hermanos y amigos, es una añadidura. Demos gracias al Señor.